Amén. Muy bien. Vamos a leer el verso 5 y 6. Amén. Muy bien, damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: porque los que viven según la carne tienen su mente puesta en lo que la carne desea, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu tienen su mente puesta en lo que el Espíritu desea. La mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Me gusta esta versión, pastor. Amén. Me agrada cómo lo tradujeron en esta versión. Amén. Porque el que vive según la carne tiene su mente puesta en lo que la carne desea, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu tienen su mente puesta en lo que el Espíritu desea. La mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Hoy quiero predicarles, amados hermanos, bajo el título, amén, un diagnóstico espiritual. Amén. Un diagnóstico espiritual. Usted sabe, amados hermanos, que uno de los pasajes, pastor, que a mí me gusta bastante de la Biblia es este pasaje de ese capítulo 8 del libro de Romanos. Amén. Porque aquí hay algo que es muy importante, mi hermano Jordan, que el Señor nos pide y demanda de nosotros, y es que nosotros vivamos una vida en el Espíritu. Amén. Que vivamos una vida en el Espíritu, que seamos gente espiritual, no gente de la carne. Y fíjense que yo me ponía a meditar, mi hermano pastor, de que nosotros por lo menos salimos a la calle y hay muchas cosas de las cuales aún Dios nos puede hablar a nosotros, ¿verdad que sí? Y usted sale a la calle, amado hermano, y usted pasa por un centro de salud y usted ve que ahí dice Centro de Diagnóstico Integral para la Salud, ¿verdad? Centro de Diagnóstico Automotriz, y así sucesivamente. Ahora, uno se pone a analizar todo esto, mi hermano pastor, y todo esto, iglesia del Señor, nos tiene que llevar a nosotros también a pensar o a aplicar esto aún en lo espiritual en nuestras vidas. Y fíjese que cuando una persona tiene alguna enfermedad o tiene algunos síntomas, esta persona se dirige a un médico, ¿sí o no? Se dirige a un centro de asistencia médica, bien sea un hospital, bien sea un CDI o cualquier cosa de esta. Amén. Y ahí un médico que esté a cargo, que esté de guardia, se encarga de evaluarlo, se encarga de estudiarlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Siéntate aquí, quítate la franela, tose, siéntate, agáchate, y comienza a diagnosticar las posibles causas o razones por las cuales tú puedas estar presentando X circunstancia o X molestia en ese momento. Ahora, ¿quién dice que esto que se hace así a nivel de la salud, de lo físico, también no se puede aplicar en lo espiritual? Si aún en un vehículo, ¿verdad, mi hermano Yorma? En un vehículo usted va y te prende te da una señal, ¿verdad? Te prende una luz de aviso en el tablero que hay algo que no está trabajando bien dentro del sistema del vehículo. Y el carro te puede dar una falla, te golpea la caja, el carro se te prende esto, frena, o el carro no acelera, pierde potencia, se apaga. X cosas pueden suceder. Ahora, la persona viene y lleva este vehículo ahora a un taller de mecánica, y en ese taller de mecánica vienen y le meten un escáner y comienzan a evaluar todo el sistema eléctrico y todos los sensores, todas las cosas que trabajan en unidad con ese vehículo. Y allí pueden encontrar la falla. Mira, la falla es en un sensor de oxígeno, la falla es en un sensor de mínimo, en el sensor del cigüeñal, o te está fallando los activadores de la caja y esas cosas, y muchas cosas. Amén. Y a su nombre. Ahora, fíjese usted que cuando nosotros en la iglesia de Jesucristo comenzamos a ver situaciones y cosas que se presentan y que se manifiestan a nivel de iglesias, a nivel de personas,
resulta y pasa que hay algo que está aconteciendo en esa persona. Hay un motivo, hay una razón de algo que lo está llevando a que esa persona no tenga quizás un desenvolvimiento, no tenga un desarrollo, un crecimiento, no tenga un rendimiento en las cosas del Señor. Y para eso, amados hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo nos escanee. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos meta el escáner, hermano pastor. Amén, hermano y hermano. Necesitamos que el Espíritu Santo nos meta el escáner. ¿Viste? Y uno comienza a mirar y comienza a observar, oye, pero hay cosas que se están colando dentro de la congregación, hay cosas que están pasando. Ahora, vea esto, podemos conseguir diagnóstico a nivel físico, podemos conseguir diagnóstico a nivel de lo, como el ejemplo que les puse de un vehículo, pero también podemos conseguir, amados hermanos, un diagnóstico a nivel espiritual. Amén. De que hay fallas y hay cosas que pueden estar ocurriendo en nuestras vidas, amén, en las cuales nos están llevando a que nosotros caigamos en situaciones o estemos menguando, estemos estancando, no estemos rindiendo, no estemos dando fruto, y eso va a arrojar muchos resultados. Amén. El asunto está, mi hermano pastor, que si estamos nosotros dispuestos, o qué tan dispuestos estamos nosotros, mi hermano Jesús Bustamante, a que el Espíritu Santo de Dios nos escanee. ¿Sí? ¿Qué tan de acuerdo estás tú? ¿O cuánto le permites al Espíritu Santo que Él pueda escanear tu vida espiritual? Ahora, ¿qué sucede? Así como estas personas que se especializan tanto en la medicina como los que son técnicos automotrices, el Espíritu Santo de Dios también capacita a hombres. Amén. Forma personas, ministros, y a través de los cuales Él pone discernimiento. Amén. Y a través de distintos patrones de conducta se hace seguimiento, se observa, se mira y se puede evaluar y dar con lo que está ocurriendo en la persona. Pero hay algo que es muy importante, mi hermano pastor, y es que nosotros como personas tenemos que ser honestos con nosotros mismos y desear eso. Y que cuando el Espíritu Santo de Dios lo haga y te ponga a ti el resultado en las manos o te la ponga al descubierto, entonces no termines tú molestándote. ¿Viste? No termines tú engrinchado, molesto. Lo que pasa es que eso lo dijo por mí. No, cállese la boca. El Espíritu Santo te está escaneando. Y el Espíritu Santo te está ayudando para que tú te des cuenta del porqué de lo que tú puedas estar pasando, por qué no avanzas, por qué no creces en X circunstancias ahora. Pero resulta y pasa que muchas veces nosotros no actuamos así. Nosotros nos molestamos, nosotros comenzamos a ver mal a la persona. A mí me llamó la atención, mi hermano pastor, un pasaje que en el libro de Gálatas el apóstol Pablo hablaba, creo que no recuerdo si es en el capítulo 3, en el 5, donde él confronta la hipocresía del apóstol Pedro. Ahora, cuando usted sigue leyendo ese pasaje, ya usted va a ver, ya vamos a buscarlo aquí para leer. Porque es que mira, es tremendo, amados hermanos. Y a mí me llama mucho la atención esto. Vea. En el capítulo 4. Ok. Vea cómo dice. El verso 8. Vamos a leer del verso 8. Ciertamente en otro tiempo, cuando no tenías a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en medio vuestro haya sido en vano. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario,
me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero ahora me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Viste? Ese pasaje, amados hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, o sea, yo reconozco todo el trabajo que ustedes han hecho para ayudarme en medio de todas las circunstancias y cosas que yo he vivido, las pruebas, las enfermedades que me han sobrevenido. Pero ahora resulta y pasa que porque yo les estoy diciendo a ustedes que las cosas que ustedes están haciendo no están bien, ahora yo soy su enemigo. ¿Ah? ¿Viste? Porque él les está diciendo a ellos, o sea, ¿cómo es posible que ustedes, si dejaron de hacer aquellas cosas, ustedes van a otra vez a retroceder y a volver a caer en lo mismo? O sea, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Ustedes en vez de avanzar lo que están es retrocediendo. Ahora, imagínense cuál habría sido la actitud de ellos para con Pablo, que Pablo les dijo a ellos, ¿y qué? Y ahora yo soy su enemigo, porque les estoy diciendo a ustedes eso. Ahora, ¿esto pasa o no pasa, hermano pastor? ¿Viste? Esto pasa, ¿verdad, mujer pequeña? Que entonces, oye, cuando te abrazan, cuando te besan, cuando te cargan, cuando te suman para arriba y besito contigo, y mi amor para allá y mi amor para acá. Pero resulta que cuando usted se come la luz y viene y le meten una reprendida, entonces te haces enemigo de él. ¿Viste? Te haces enemigo de tu hermano porque tu hermano te reprendió el diablo, porque tu hermano vino y te corrigió. ¿Viste, amados hermanos? Ahora, allí nos damos cuenta que hay un fallo en nosotros. ¿Viste? Allí nos damos cuenta que algo no está bien en nosotros. ¿Por qué? Porque si a mí me están corrigiendo, es para mi bienestar. Amén. Y es para mi crecimiento. Amén. No es porque me odian, sino porque me aman. Ahora, vean esto. ¿Cómo yo puedo darme cuenta? ¿Cómo puedo darme cuenta, hermano pastor, de hacia dónde se inclinan mis pensamientos? ¿O hacia dónde está inclinado el interés en la balanza de mi vida? ¿Hacia qué lado? ¿Hacia el lado del mundo o hacia el lado de Cristo? ¿Hacia el lado de la carne o hacia el lado del Espíritu? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de eso? Fácil y sencillo, a través de un diagnóstico espiritual. Así de sencillo. Ahora ve, te voy a hacer unas preguntas y usted va a decir si ustedes lo han hecho alguna vez o ha pasado esto en usted. ¿Te ha determinado a examinar realmente, realmente hacia dónde está enfocada tu mente en el día a día? O sea, tú te has sentado a meditar estas cosas, hermano. Mire, yo tenía 2 días haciendo esto, porque desde hace rato estaba estudiando todo eso, pastor. Y eso confrontó bastante mi vida, porque es una realidad, hermano. O sea, en algún momento nosotros nos hemos detenido realmente para ver hacia dónde está enfocada en el día a día mi mente, hacia dónde se inclina mi mente. ¿Viste? ¿Será que mi mente, Irán, se inclina a lo de Dios a diario? Cuando usted abre sus ojos, ¿en qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Viste? Tengo que irme a bañar porque es que tengo que entrar al trabajo ahorita, Dios mío. Y cuando usted está en la puerta, es que entonces usted, bueno, Padre, gracias por el día de hoy, Señor, me voy a trabajar, cúbreme con tu sangre, amén. Y te vas a trabajar, listo. ¿Pasa o no pasa? Echarle la culpa a Dios, no me vea como su enemigo. Muy bien, cuando estás solo, ¿qué pensamientos ocupan tu mente? Cuando te encuentras tú solo, ¿qué pensamientos pasan por tu mente? ¿Los pensamientos de Dios? ¿Los pensamientos del Espíritu? ¿O los pensamientos de la carne? Omar, ¿qué tú dices?
¿Cuáles son esos pensamientos que pasan por tu mente cuando estás solo? En esos momentos de desafío, cuando tú tienes que tomar decisiones, ¿qué pasa por tu mente en esos momentos? ¿Qué ocurre en tu mente? ¿Viste? Veas que hablamos que al inicio dice que los que viven según la carne tienen su mente puesta ¿en qué? Las cosas de la carne. Ajá, en las cosas de la carne. Y los que viven en el Espíritu tienen sus cosas puestas ¿en qué? En las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu. Vaya usted mismo sacando su respuesta allí. ¿Ah? Usted mismo se va a responder. Y a su nombre. Ahora, si yo preguntara aquí, ¿cuántos desean crecer espiritualmente? A ver, levanten la mano. Todos quieren crecer espiritualmente. Ahora, el asunto es, hermano pastor, ¿estamos dispuestos nosotros a someternos a lo que Dios nos demande para crecer espiritualmente? ¿Viste? ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? Entonces fíjense esto, ¿ven? El verdadero crecimiento espiritual comienza con un diagnóstico honesto de nuestro ser interior. Por allí va a comenzar, siendo sinceros con nosotros mismos y con Dios, y decirle a Dios: Señor, verdaderamente que me detuve a pensar y mis pensamientos están más inclinados hacia las cosas del mundo que hacia las cosas tuyas. Estoy más interesado en conquistar las cosas del mundo y agradarle al mundo y quedar bien con el mundo que quedar bien contigo. ¿Viste? Nosotros estamos en una empresa, ¿verdad, Yomar? Y nosotros nos esforzamos para agradarle al jefe, para que el jefe nos vea, para que el jefe vea y nos coloquen en una cartelera y digan: este es el empleado del mes, el que llega todos los días primero a la empresa, el que nunca refunfuña cuando le mando a hacer un trabajo, el que nunca dice que no aun cuando ya hemos cerrado la empresa. ¿Viste? Y posponemos todo lo que tengamos que posponer, que tenga que ver incluso con las cosas de Dios, porque nosotros tenemos que figurar con el jefe. Ahora, ¿qué pasa cuando es lo opuesto? ¿Viste? Cuando te toca hacerlo con respecto ahora a lo de Dios, ahí es donde mi hermano profeta y yo siempre decimos: el Señor es el que paga después los platos rotos. Él es el que siempre paga después los platos rotos. Y ahí es donde nosotros, amados hermanos, tenemos que ser honestos para que pueda venir una liberación y podamos crecer espiritualmente. De lo contrario, estamos atados y no vamos a crecer. Ya usted va a ver cosas tremendas. Entonces vea, ¿por qué un diagnóstico? Porque antes de ser sanado necesitamos conocer primero la enfermedad. ¿Verdad, Paola? Usted no se va a tomar una pastilla que usted no sepa para qué es antes. Usted tiene que saber de para qué es esa pastilla. Si usted tiene un dolor de cabeza, es obvio que si tú te vas a tomar una pastilla es para el dolor de cabeza, porque reconoces que hay un dolor de cabeza. ¿Estamos entendiendo? Ahora, entonces, a través del diagnóstico, amados hermanos, se va a poder poner en evidencia la enfermedad, ¿viste? La situación que estamos nosotros pasando, que estamos viviendo. Antes de poder recibir sanidad, necesitamos reconocer nuestra necesidad de ella. Porque hay gente, amados hermanos, que saben que están malitos, pero no hacen nada para cambiar eso. Siguen ahí, no buscan la forma de cambiar eso. Entonces, vea, esta verdad simple, pero profunda, ¿qué pasa? Que ella revela por qué tantos cristianos permanecen estancados durante años e incluso décadas. Gente que pasan años en una congregación y no crecen, no tienen un desarrollo. Entonces, a través de un diagnóstico espiritual podremos darnos cuenta dónde está el problema. Entonces, este diagnóstico no se basa solamente en apariencias externas o en las cosas que hacemos, sino que tiene que ir directamente al corazón del asunto. Ahora te pregunto yo una cosa: ¿estás listo para que el Espíritu Santo de Dios te escanee ahorita? Airán, Miriam,
¿Usted está listo para que el Espíritu Santo de Dios lo escanee? Y que el Espíritu Santo de Dios comience a confrontar tu vida y tú seas capaz de reconocer allí las cosas en las que tú estás fallando a Dios y puedas decir, Señor, aquí está el problema entonces. ¿Viste? Que el Espíritu Santo de Dios comience a sondear tu corazón, a sondear todo tu ser, a profundizar dentro de ti, y Él pueda llevarte a ti a que reconozcas y te des cuenta que hay una enfermedad espiritual en ti que es lo que te tiene estancado. ¿Cuántos están listos? Amén. Ok, entonces ven. Existen 3 áreas. ¿Cuántas? 3 áreas fundamentales donde nuestro mayor obstáculo espirituales se manifiesta. Número 1, la mente. Número 2, la voluntad. Y número 3, las emociones. En esas 3 áreas, usted se va a dar cuenta que está el problema. En estas 3 áreas que están dentro de nosotros. Amén. La mente, la voluntad y las emociones. Estas, amados hermanos, son 3 partes del alma que necesitan ser transformadas para que podamos vivir la vida cristiana que Dios planeó para nosotros. Si esto no se hace y no hay una sanidad en estas áreas, en nuestra vida, entonces nunca vamos a poder experimentar a plenitud lo que Dios quiere que usted y yo experimentemos, o lo que Él haya planeado para usted y para mí. Entonces, como número 1 tenemos ¿cuál? La mente. Vea que la mente, amados hermanos, es el campo de batalla donde muchos de nosotros enfrentamos nuestras mayores luchas. Pablo nos advierte en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ya que una mente no renovada es el mayor impedimento para el crecimiento espiritual. Porque no puedo servirle a Dios con la misma mentalidad que yo tenía allá en el mundo. No puedo servirle a Dios con una mente cargada de prejuicios. No puedo servirle a Dios con una mente cargada de pensamientos, amado hermano, de que todo el mundo la tiene agarrada conmigo. Con una mente autocompasiva, de pobrecito yo. Y eso el Espíritu Santo nos lo ha dicho aquí bastantes veces. Ahora, el asunto está, mi hermana Paola, ¿por qué entonces no hay un crecimiento? Quiere decir, mi hermano Valerio, que entonces la mente aún no ha sido renovada. Así de sencillo. La mente no ha sido renovada. Entonces, una mente no renovada es el mayor impedimento para el crecimiento espiritual. Ahora, vea esto. ¿Te has dado cuenta de cómo pensamientos de preocupación, duda, miedo o crítica invaden tu mente incluso cuando intentas concentrarte en Dios? ¿Pasa o no pasa? ¿Viste? Tratas de concentrarte en Dios y no puedes. ¿Por qué? Porque tu mente es invadida de todos estos pensamientos de dudas, de miedo, de críticas y de tantas cosas. Y a la final terminas rindiéndote a lo que está llegando a tu mente y no lo que el Espíritu Santo te está empujando en realidad. Él te dice, saca eso, renueva tu mente, olvídalo. Lo que quedó atrás y punto. Pero tú insistes en seguir teniéndolo en el presente. Y el Espíritu Santo te dice, pero es que tu presente soy yo. Yo tengo que ser tu presente porque se supone que hay una mente que ha sido renovada. Hay una mente que ha sido transformada. Hay una mente que ha sido cambiada. Y si esto no pasa, amados hermanos, entonces allí tenemos uno de los primeros obstáculos que impiden el crecimiento y el desarrollo espiritual de nuestra vida. Ahora vea, una prueba simple, pero reveladora, es observar. Solamente deténgase usted a hacer esto, a observar el flujo natural de tus pensamientos cuando te despiertas por las mañanas. Cuando tú te despiertas en la mañana, solamente observa hacia dónde te conduce tu mente, hacia dónde te lleva tu mente. Si tu mente al levantarte te conduce primeramente a buscar lo de Dios, a buscar su presencia. Dios mío, aquí estoy.
un día más, Señor, en esta tierra. Señor, me conecto contigo. Me uno contigo, Dios mío, un solo espíritu en este día. Señor, trae una renovación en mi vida. Y tú estás pendiente de cualquier cosa que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar a tu vida. O simplemente tu mente al levantarse, eres uno más como los de allá afuera, que al levantarse están pendientes de las muchas responsabilidades que tenemos que cumplir para con lo secular, para con el mundo, y de último, si tenemos tiempo, entonces nos ocupamos un ratito del Señor. Cuando esto ocurre, entonces tu mente no está renovada y no está enfocada hacia las cosas espirituales. Tu mente está siguiendo las cosas de la carne. Y a su nombre. ¿Hacia dónde va tu mente de forma natural? De forma natural. ¿Hacia dónde se conducen los pensamientos de tu mente? ¿Viste? De forma natural. ¿Hacia dónde te conduce tu mente? Cuando estás en el silencio, ¿qué pensamientos surgen en ti sin ningún esfuerzo? Cuando hablo sin ningún esfuerzo es que usted no tiene necesidad de ponerse a pensar, sino que tú estás allí y viene algo a tu mente. Ahora, ¿pero qué es lo que llega a tu mente? Una crítica hacia un hermano. ¿Viste? No me parece lo que habló el Espíritu Santo de Dios, no estoy de acuerdo. Amados hermanos, con el Espíritu Santo no se discute. Usted no va a enseñar al Espíritu Santo, usted no va a enseñar a ese ser. Lo que el Espíritu Santo diga, eso hay que hacerlo, hermano, y como Él lo diga, así es, y punto. Usted no se va a poner a cuestionar lo que el Espíritu Santo de Dios te puede estar diciendo. Tú no vas a llegar al punto en que, bueno, no, pero es que llama al Espíritu Santo, espérate ahí. Es que a mí no me parece. Ah, Camila, así no estoy de acuerdo. No creo que así se hagan las cosas. ¿Acaso tú eres Dios? ¿Ah? Y así hay mucha gente, amados hermanos, líderes, pastores, ministros, que se atreven a cuestionar todo lo que el Espíritu Santo de Dios hace. El Espíritu Santo de Dios da una palabra. No, pero es que a ese predicador le falta ética. No, pero es que ese hermano no tiene hermenéutica, no tiene homilética, le falta más esto, le falta más aquello, no tiene una buena oratoria. Tonto, no te das cuenta hacia dónde te está empujando el pensamiento, que lo que te está es sacando de lo espiritual y te está llevando a justificar tu estado, porque lo que pasa es que como se te está golpeando la carne, entonces la carne tiene que ponerse en modo de autodefensa, y ella va a buscar maneras de defenderse, y es lógico que para ella defenderse, ella se va a manifestar en contra de lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando, porque es que la carne, amados hermanos, mire, es tan grosera y es tan falta de respeto que ni siquiera mide que es al Espíritu Santo de Dios, porque a veces creemos que es al hombre, hermana Rosa. Creemos que lo estamos haciendo es para con el hombre. Se nos olvida, amados hermanos, que Dios tomó hombres, como decía al principio, y los llenó de su presencia, los llenó de su Santo Espíritu para ayudarnos a nosotros, amados hermanos. Amén. Porque ¿qué sucede? Si el mismo Jesucristo se parara aquí ahorita, mira, amados hermanos, somos tan atrevidos que somos capaces de ponernos a pelear con el Señor. No, ya, un momentico, Señor, ya va, así no, usted está equivocado, así no fue que sucedió las cosas. A usted le informaron mal, Señor, Dios mío. Sí, porque somos tan atrevidos, hermano. Somos tan atrevidos que nos atrevemos, María José, a decirle así al Señor. No, Señor, ya va, un momentico, Señor. Mire, amado hermano, delante de ese ser, nosotros tenemos que poner nuestra boca en el polvo. ¿Viste? Como dijo Job, se iba a poner Job a discutir con el Señor. ¿Ah? Cuando el Señor le dijo, Job, ¿tú quieres estar conmigo, Job? Vamos a ver un ratito, pues. ¿Viste? Y después Job dijo, no, Señor, mejor hable usted, yo me callo. Yo voy a poner mi boca en el polvo, mejor hable usted, Señor. ¿Viste? Pero los cristianos de hoy en día, mi hermano Ronnie, son tan atrevidos que ellos se atreven a contender con el Espíritu Santo, hermano. Se atreven a esto, porque ¿saben por qué? Porque están en la carne, pastor. Esa es una actitud, mi hermana Franceschi, totalmente carnal, porque el que está en el Espíritu
y su mente la tiene puesta en las cosas del Espíritu, va a entender que lo que está hablando un hombre o una mujer, un siervo, una sierva, es por el Espíritu. ¿Viste? Y como es del Espíritu, él lo va a aceptar, así sea duro o venga como venga. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no estamos en el pensamiento del Espíritu, sino en el de la carne. Entonces la carne se engrincha. ¿Ven? ¿Ven lo que hizo? ¿Ven cómo me habló? ¿Ah? No se cansa. Dios mío, y a su nombre. Entonces vean que esta simple observación puede revelar mucho sobre tu estado espiritual. Esa simple observación, solamente siguiendo el flujo natural de tus pensamientos, hacia dónde se inclina. Entonces, muchos de nosotros le pedimos a Dios, vea, que no es malo, le pedimos a Dios que nos libere de ciertos patrones de pecado, vea, cuando en realidad no entendemos la raíz del problema, amados hermanos, y el diagnóstico viene antes de la cura, iglesia del Señor. Ahora, el asunto no es que Dios te ayude a tú no pecar contra Él. El asunto es que si no cambias la mente vas a seguir pecando. Porque ¿qué pasa? La Biblia dice que Jesús le dio muerte al pecado. Eso lo dice la Biblia. Él le dio muerte al pecado. Ahora, ¿por qué seguimos pecando, Jesús? Porque nos gusta. Así de sencillo. ¿Viste? Nos gusta. Entonces se necesita, amados hermanos, como número uno, que nuestra mente y nuestros pensamientos sean renovados de una vez por todas. Usted quiere crecer espiritualmente, nuestra mente tiene que ser renovada. Todas esas viejas pautas mentales, como se habló en aquella enseñanza hablando de las leyes de la mente, que aquí se dio eso, todo eso tiene que ser eliminado. La mente tiene que ser emancipada, liberada de toda clase de conductas y patrones, amado hermano, que lo que te llevan a ti es al ocio, al pecado. Todos estos prejuicios tienen que ser eliminados, porque se supone que nosotros somos nuevos en Dios. Amén. Tenemos una mente nueva. Nuestra mente tiene que estar alineada con la mente de Dios, con la mente del Espíritu Santo. Pero si tu mente está más enfocada a defender entonces tu carne, entonces tú eres un carnal. Así de sencillo. Me está golpeando duro. Está hiriendo mis sentimientos. Está golpeando mis emociones. Así no se trata una persona. ¿Verdad, mi hermano Dorel? Así no se trata una persona. Entonces, iglesia del Señor, dígale usted al Espíritu Santo cómo tiene que tratarlo. Dígale usted al Espíritu Santo, digo, Espíritu Santo, ve, usted me va a hablar, está bien, pero no me vaya a hablar tan duro. ¿Viste? Acuérdate que oye, vale. Y a su nombre. Ahora, nosotros, amados hermanos, a veces no queremos que Dios nos hable así. Porque vea cómo dicen estos varones sobre la palabra que el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo, hermano, lo que habló a ese varón. Y dicen que así no habla Dios. Vaya usted a ver cómo entonces habla Dios. Métase idea a la Biblia. Cuando Dios le dijo a Jeremías, te vas a parar en la puerta del templo, ahí te vas a parar, en la puerta del templo, ahí. Cuando todos vengan llegando ahí, usted le va a hablar desde allí. Y los va a mandar a arrepentirse todito, porque son unos adúlteros. ¿Viste? En la puerta del templo. Dios no le dijo a Jeremías, ve, usted lo va a agarrar y te lo vas a llevar para allá, para el lugar santísimo, allá en el lugar secreto donde nadie lo ve, ¿verdad? Allá tú lo vas a agarrar y te lo hablas en el oído. Oye, eso sí, Jeremías, con mucho cuidadito, con mucho cuidadito. No me lo vayas a tratar mal, Jeremías. Dios le dijo eso, hermano. Jeremías le dijo, lo que yo ponga en tu boca es lo que tú vas a hablar. Lo que yo te diga a ti que hables es lo que usted va a hablar, Jeremías. Usted no va a hablar otra cosa sino lo que yo ponga en su boca. Ahora, ¿usted cree que para Jeremías fue fácil? No fue fácil. Pero Dios le dijo, tranquilo, Jeremías, que yo voy a estar contigo. ¿Viste? A Isaías le dijo, yo voy a hacer tu rostro fuerte como el diamante contra ellos, porque le vas a hablar a gente que son duras, vea, dura de servicio,
gente que son de un corazón de piedra, pero igualito suéltales la palabra, les guste o no les guste, te oigan o no te oigan, háblale, le digo. Ese es el Dios al que nosotros le servimos y al que en esta casa de oración honramos y adoramos. Amén. No es el Dios que adoran allá afuera solamente donde un evangelio de prosperidad y de bendición y de gloria y donde no se le reprende el pecado a la gente. No, amados hermanos, aquí no. Aquí nosotros hacemos las cosas como el Espíritu Santo de Dios nos dice. Entonces vea, el segundo aspecto a evaluar es la voluntad. Nuestra voluntad, amados hermanos, es como el timón de un barco pequeño, pero determina toda la dirección de nuestra vida. La pregunta diagnóstica para este aspecto es la siguiente: ¿tu voluntad está rendida o es resistente a Dios? ¿Ah? Esa es la pregunta diagnóstica. ¿Está rendida tu voluntad o es resistente a Dios, hermano pastor? Y a su nombre. Ahora, nosotros tenemos que ser honestos al respondernos esta pregunta nosotros mismos, mi hermana Paola, porque vea, el Espíritu Santo nos suelta esta pregunta porque Él quiere que nosotros seamos honestos y no que nosotros lo hablemos solamente en teoría, sino que lo demostremos en la práctica. Porque nosotros, amados hermanos, miren, por nuestra boca soltamos: Dios mío, mi voluntad está rendida a ti, Señor. Pero cuando el Espíritu Santo te dice: deja esto y dáselo a fulano, oye, no, ya va, espérate, oye, Señor, no me asuste así, ¿vale? ¿Ah? ¿Viste? Estamos hablando de que es la voluntad de Él por encima de la de nosotros. Y a su nombre. Que Dios te diga a ti donde tú estás: fulanito, deja el trabajo. Y te me vienes y te pones de rodillas y empiezas a buscar mi rostro. ¿Cómo? Señor, pero por favor. ¿Qué pasa, Señor? Oye, usted sabe que la situación está fuerte. ¿Viste? Y a su nombre. A mí el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, me dio esa orden hace ya como 14 años. Como 13, 14 años más o menos. Estaba Samuel recién nacido. Y yo estaba trabajando en un taller donde ese taller, amado hermano, me tenía echado a perder. Sí, hermano. Me tenía ya casi descarriado. Sí, porque entonces iba para el culto cuando yo podía, cuando me acordaba, porque a veces llegaba cansado y me quedaba ahí en la cama. Estaba cansado y me quedaba en la cama, no le vi. Y entonces me ponía a ver novela. Ve la vagabundería mía. ¿Viste? Y así poco a poco me fue atrapando el diablo. Hasta que el Espíritu Santo de Dios usó a un hombre y me soltó una palabra y me dijo: o tú te arrepientes de lo que tú estás haciendo y te devuelves al camino que es, te vuelves a mí, o yo te voy a cortar el hijo tuyo. Y yo no entré en discusión con él, hermano. Yo me quedé fue en silencio, porque yo conocía lo que Dios podía hacer y era capaz de hacer. Y yo le dije: está bien, Señor, yo me voy a volver a ti mejor, yo voy a hacer caso. Dime, ¿qué quieres que haga? Retírate del trabajo para empezar. Ok. Y al otro día llegué, hermano. Al otro día yo llegué y agarré el teléfono, llamé al jefe: jefe, mire, ¿saben que no voy a trabajar más? Yo: ok, está bien, no hay problema, me voy de una vez. Sí, déjame la llave con el herrero. Perfecto. Tranqué el teléfono, llamé al herrero: Luis, toma, aquí está la llave, me voy. ¿Qué pasó, Bellorín? Me voy. Chao, quédate con tu taller. Y me fui para la casa y llegué allá. Y luego le dije al Señor: Señor, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Empieza a buscarme. Vamos, búscame, levanta ayuno, haz oración. Quiero que te metas conmigo. Está bien, Señor. Y empecé a hacerlo, mi hermano pastor. Y empecé a buscar a Dios. Y yo me rendí al Señor. Mis padres en ese tiempo no entendían eso. Pero ¿cómo es eso que Dios te va a decir a ti que te retires del trabajo si tú tienes tu hijo y tienes tu esposa? Yo no sé. Lo que yo no entiendo ahorita lo voy a entender después. Pero yo le hago caso a Dios. Amén. Y sí, hermano, y fueron
podía hacer, ella era la que quería dominar, ella era la que quería gobernar. Ve tu esposa, ve tu hijo, no tienen comida en la casa, y esto, y lo otro, y para allá, y para acá. Y yo decía, Señor, mi esposa no tiene comida, pero yo me voy a ayunar 3 días, yo no sé lo que va a hacer con ella. Y yo me iba a ayunar. Y cuando regresaba, Dios le había suplido a mi esposa durante todos esos días. Ahora, vean que luego en un momento la fe comenzó a titubear, porque no hay garantía, como en la misma clase se nos enseña o se nos enseñó, de que una vez que aún la mente siendo renovada, exista la garantía de que no vuelva a caer otra vez en el antiguo tipo de pensamiento. Y llegó un momento, mi hermano Jorman, en que la situación se puso más fuerte, más terrible, ya no había ni la ayuda de nadie. Y vinieron y me ofrecieron un trabajo otra vez en un bendito taller. Y yo por la necesidad agarré y me fui, hermano. Me fui para el bendito taller otra vez. Fueron 15 días nada más que trabajé en ese taller. Y esos fueron los 15 días más feos de mi vida. Porque yo estaba allá, hermano, y estaba llorando. Porque yo sabía que yo estaba ahí en desobediencia, porque Dios no me quería a mí trabajando en ese lugar. Y se presentaban cosas y se presentaban cosas. Y yo lo que le decía, ayúdame a salir de esto. Y el Señor me decía, yo te mandé a ti para acá. Dime, yo te mandé a ti para acá. ¿Qué te dije yo? Que me buscara. Ah, pero dudaste, no creíste. Y entonces me fui para allá. Hermano, 15 días nada más aguanté ahí. No, Dios mío, que va, yo no voy a seguir. Eso era una angustia, hermano. Porque usted sabe cosas malas, que usted tenga que hacer algo que usted no quiera. Y que usted esté en un lugar que tú no quieras estar. Eso sí es tremendo. Porque hay una lucha entre que tú estás allá y estás así. Y después yo, no, Señor, listo, yo no vengo más. Y le dije al hombre, mira, me voy. Listo. Y otra vez, arrodillarme al Señor. Aquí estoy, Señor. Otra vez yo, como el chavo, como el perro entre las piernas. Vuelve el perro arrepentido. Dime, Señor, ¿qué hago? Empieza a buscarme en mí, quédate quieto. Está bien, Señor. Ahí, bueno, ahí me puse, hermano, como una paletica helada. Pero ahí empecé a pagar el precio. Gloria a Dios. Y luego comencé a ver la mano de Dios moviéndose. Y hasta el sol de hoy, hermano, aquí estoy. Porque no es lo que yo quiera, es lo que Él diga. Una vez vinieron invitándome para irnos para la República Dominicana. Ya habían cuadrado pasaje y todo. Y yo dije, bueno, voy a vender mis herramientas y compro lo que necesite y me voy. ¿Te acuerdas? No sé, la Karina se acuerda, la Karina estaba pequeña. No sé si se acuerda todavía de eso. Y de pronto cuando llegó allá el marido de mi cuñado, yo, ¿qué pasó? Mira, ya cuadré, ya la gente que nos van a recibir, yo, aguántalo ahí. ¿Qué pasó? Yo no voy. Señor, ¿y por qué? No voy. Y le pregunté al Señor y me dijo, ¿para dónde vas tú? Yo te estoy mandando a ti para algún lado. Yo te he dicho a ti que te muevas. Usted no se va. Está bien, Señor. No me voy. Y así fue, hermano. Él sí se fue. Él se fue, tuvo unos meses por allá, regresó y broma. Pero yo me quería ir, hermano. Aguantando ahí la pena, como dicen. Y bueno, Señor, está bien. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, amados hermanos, para poder desarrollar un buen crecimiento espiritual, necesitamos que nuestra voluntad esté rendida. Amén. No en teoría, sino en la práctica, hermano. Amén. Entonces, vea, Jesús nos mostró el camino perfecto cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, en Lucas 22:42. Entonces, una voluntad no quebrantada es frecuentemente el obstáculo central también en la vida de muchos cristianos que evitan el crecimiento espiritual. Usted puede orar, usted puede estudiar la Biblia, usted puede asistir a la iglesia y aún así mantener tu voluntad firmemente bajo tu propio control. ¿Viste? No hay garantía, hermano pastor, que porque usted ore, porque usted lea la Biblia, porque usted se congregue. ¿Viste? ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios te pide algo, entonces siempre le ponemos una excusa. Y allí queda listo, en evidencia, que es tu voluntad la que gobierna y no la de Dios. Entonces el diagnóstico de la voluntad se revela en las pequeñas decisiones del día a día. Cuando Dios te pide que perdones a alguien, ¿cómo responde tu voluntad a eso?
Cuando el Espíritu Santo te convence de algo que necesitas abandonar, ¿cuál es la reacción natural de tu voluntad? ¿Cómo reacciona ella? Cuando la palabra de Dios contradice tus deseos personales, ¿quién gana ese conflicto interno? ¿Viste? Allí nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, lo que hablaba al principio. No acepto esto, no me parece. Entonces tu voluntad la que gobierna. Y si gobierna tu voluntad, entonces usted está en la carne. Porque el que está en la carne no es nada más el que anda viendo por ahí mujeres, o el que anda viendo pornografía, el que anda viendo cosas. Ese no es nada más el que está en la carne. Y ese es un concepto que la gente, cuando se habla de este tema o se menciona la carne, la gente piensa solamente referente al tema del ámbito sexual. No, amados hermanos, eso va mucho más allá de eso, porque vea que la mente, la voluntad y las emociones, ¿dónde están? En la carne, ¿viste? En nuestro cuerpo, y a su nombre. Entonces, una voluntad no quebrantada es una fortaleza del enemigo en nuestro ser. ¿Por qué? Porque él sabe que tu voluntad no está quebrantada ante Dios, no está rendida. Y lo que él ponga en tu mente, tú eres capaz de hacerlo. Porque ¿qué pasa? Antes de que nosotros cometamos algo, siempre está la voz de Dios a través de la conciencia diciéndonos, no lo hagas. Y cuando vamos a abrir la boca, la conciencia dice, no abras la boca, cállate. Pero nosotros, amados hermanos, no hacemos caso a esa voz, que es la voz de Dios a través de la conciencia, y abrimos la boca. ¿Qué actúa ahí? Tu voluntad. ¿Viste? La voluntad nuestra, amados hermanos. Y eso contamina todo nuestro ser. ¿Viste? Una de las mayores cosas que nos contamina, amados hermanos, es esto. Esto, iglesia del Señor, es lo que nos contamina duro. Y el asunto está que si nosotros, pastor, estamos contaminados, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Y le vamos a pedir a Dios algo, ¿viste? O queremos hacer un trabajo para Dios, no podemos, porque así no se puede. Necesitamos entrar en un proceso de santificación, en un proceso de restauración, para que todo eso salga de nosotros, amado hermano, y entonces poder ser utilizados por el Espíritu Santo de Dios para los planes del Padre y del Hijo. Amén. Y a su nombre. Vea que en el Salmo 143, versículo 10, el salmista oró diciendo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Entonces vea algo, vea. Él no solo pide o no está pidiendo conocer la voluntad de Dios, sino que él está pidiendo en ser enseñado a hacerla. Vea, enséñame a hacer tu voluntad. Y hay una diferencia entre conocer la voluntad y hacerla. Porque nosotros, amados hermanos, a través de la Biblia podemos conocer la voluntad de Dios, pero no la hacemos. ¿Sí? Nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, hermano pastor, pero no la hacemos. ¿Por qué no la hacemos? Porque no está rendida al Señor. Entonces, ¿cuál es la que está actuando? La voluntad nuestra, la voluntad del hombre. Y a su nombre. Y eso, amados hermanos, es el segundo aspecto en el que nosotros tenemos que enfocarnos. Nosotros a veces pensamos, hermano pastor, es que me hace falta más oración, no por eso usted no va a orar. Es que me hace falta más estudio de la Biblia, no por eso usted no va a estudiar la Biblia. Lo que te falta es rendirte más a Dios. Porque nada vale que usted ore y usted lea y estudie, pero cuando usted se para de allí, usted sigue siendo el mismo. Porque si usted está estudiando la Biblia y la Biblia le está diciendo a usted en ese momento, esto pues digo y requiero, que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, pensando en las cosas del mundo y todas estas cosas. Cambien esto y comiencen a vivir en el Espíritu. Ya Él nos está revelando y nos está diciendo. Gloria. Ahora, ¿por qué nosotros no lo hacemos, hermano? ¿Viste? Nos paramos de allí y seguimos siendo los mismos, hermano. Seguimos siendo las mismas personas carnales,
de siempre. Ahora, ¿cómo entonces nosotros pretendemos que a nosotros nos use el Espíritu Santo? No se puede. Porque vea, la Biblia dice, amados hermanos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, hermanos, no pueden agradar a Dios. Es imposible que Dios se agrade de alguien que viva en la carne. Por mucho que usted haga, por mucho que usted se esfuerce, por mucho que usted trate de hacer y de disimular, usted, amado hermano, usted no va a convencer a Dios de que Dios se agrade de usted si usted vive en la carne. Es imposible, lo dice la Biblia, lo dijo el Espíritu Santo de Dios usando al apóstol Pablo. ¿Ve? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios y a su nombre. Entonces se necesita, iglesia del Señor, de que nuestra voluntad sea quebrantada, de que nuestra voluntad sea rendida por completo al Espíritu Santo de Dios. Gloria. Amén. Y esto a veces duele. ¿Sabe por qué? ¿Por qué duele o por qué cuesta? Porque no se termina de entender algo, amados hermanos, que lo dijo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo resume todo eso en una simple palabra. Cuando él dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ese es el resumen del apóstol Pablo, del Espíritu Santo, para él decir, o sea, ya yo, Pablo, ya yo no existo prácticamente. Ahora es Jesús viviendo su vida a través de mí. ¿Viste? Y a su nombre. Ahora, para que eso pueda ocurrir, usted tiene que estar rendido por completo, su mente, su voluntad y sus emociones. Todo eso tiene que ser puesto a los pies del Señor. Señor, aquí está. Le entrego mi voluntad. Jesús le dijo al Padre, Señor, si es posible, si hay la posibilidad, hay alguna otra salida de que no me ocurra esto, Señor, bueno, ok, pero si no hay, entonces que se haga tu voluntad. Porque él estaba expresando quizás algo que él podía haber deseado, pero sin embargo él dijo, o sea, no es como yo quiera, Señor. Aunque yo pueda desear eso, no es como yo quiera, es como tú quieras. Si lo estoy entendiendo, o sea, y cuesta, hermana Francesca, y cuesta. Usted sabe que a nosotros nos cuesta que otro nos diga qué tendremos que hacer. A nosotros nos cuesta eso. Nosotros como seres humanos, por nuestra condición carnal, decimos, a mí no me la está mandando nadie. Ay, Dios. A mí no me manda ni mi papá, ni mi mamá. Me va a mandar este pastor, me va a mandar. Ese es el problema suyo. Ese es su problema. Ahora, nosotros aquí hemos enseñado que nosotros no nos enseñamos aquí de la gente. Lo que aquí nosotros hablamos, lo hablamos por la Biblia. La Biblia dice, obedezcan a sus pastores. Eso lo dice el Señor, no lo decimos nosotros. Ahora, si usted no quiere hacer eso, ese es el problema suyo. Yo seguiré predicando, y si hay 100, pero de los 100 solamente 4 son obedientes, bueno, esos 4 son los que se irán bien con el Señor. ¿Viste? Y a su nombre. Entonces, ¿para quién va a ser la honra? ¿Para los 96 rebeldes? ¿Para los 4 que son obedientes? ¿Estamos entendiendo, iglesia del Señor? Entonces, ¿qué es lo que sucede, amados hermanos? Que hasta que esto no ocurra, entonces nosotros seguiremos cometiendo errores y seguiremos ahí sentados. Seguiremos ahí estancados, hermano Fabio. Vendrán situaciones, vendrán cosas. Y nosotros igual. Entonces vean que el tercer aspecto de este diagnóstico espiritual involucra las emociones. Déjenme beber un poquito de agua. Entonces, vean, las emociones santificadas, las emociones no santificadas, pueden, vean, sabotear por completo nuestra vida espiritual. Sentimientos de resentimiento, amargura, autocompasión y orgullo herido. Porque a veces eso nos pasa. Nos sentimos que nos hirieron nuestro orgullo. Me hirió, me hizo muy profundo en mi corazón. Muy, pero muy profundo, cabezón. Era necesario.
para que saliera de ese estado carnal y se despertara al espiritual. Entonces, todas estas emociones negativas son como veneno espiritual que contamina nuestra comunión con Dios y con los demás. ¿Está viendo? Entonces, ¿cómo yo puedo presentarme a orarle a Dios si tengo resentimiento hacia un hermano? No puedo. Dios no me va a escuchar. ¿Cómo puedo yo, amados hermanos, presentarme delante de Dios si vivo con un corazón obstinado? Si vivo lleno de amargura. No puedo, iglesia del Señor, agradarle a Dios en ese estado. Así yo me congregue todos los días. Así yo sea el primero en llegar al culto. Así yo ore. Así yo lea la Biblia. Porque a Dios tú no lo vas a engañar. ¿Sí? A Dios no lo vamos a engañar. Necesitamos que todo esto, resentimiento, amargura, autocompasión, orgullo herido, todo esto salga de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estas cosas son un veneno en nuestro ser. Estas cosas nos envenenan, mi hermana Rosana, mi hermano Eduardo. Estas cosas nos envenenan, mi hermana Noelia. Y esto tiene que salir de nosotros si nosotros queremos crecer. Amén. Ahora vea, Proverbio nos habla de un versículo que es muy conocido en el capítulo 4, verso 23, donde nos advierte de que sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Amén. Porque de él mana la vida. Entonces, en este contexto, la Biblia frecuentemente se refiere a que en el corazón está la sede de nuestras emociones. Amén. Entonces, ¿cuántos cristianos no pueden avanzar espiritualmente porque guardan rencores no resueltos en sus corazones? ¿Viste? Por eso es que si hay cosas así que están en usted, entonces póngase a cuenta y suelte eso, porque eso no le va a dejar crecer a usted. Eso no le va a dejar crecer, que usted avance, que usted crezca en Dios. ¿Por qué? Porque hay un rencor y así no puede Dios obrar en tu vida. Estás atado, estás envenenado y esto tiene que salir, y a su nombre. Ahora, si la Biblia nos dice esto, que tenemos que dejarlo, ¿por qué nosotros insistimos en querer tenerlo, pastor? ¿Ah? Nosotros insistimos en querer tener esto en nosotros, pero la Biblia nos dice que tenemos que soltar todo eso. Entonces, ¿cuántos tienen su vida de oración, vea, afectada por sentimientos negativos que se niegan a entregar a Dios? ¿Viste? ¿Por qué no siento, Señor, un desenvolvimiento en la oración? ¿Por qué hay esto? Porque estás orando, pero hay cosas en tu corazón que aún no has soltado. ¿Viste? Hay resentimiento, hay amarguras, y todo esto tiene que salir. Ahora, todo esto el Espíritu Santo Dios nos lo ha enseñado, nos lo ha hablado. Amén. Entonces, el examen diagnóstico de las emociones es simple y sencillo. Observa lo que te mueve a la acción. ¿Te motiva el amor de Cristo o emociones carnales como el miedo, el orgullo, la necesidad de aprobación o el deseo de control? ¿Viste? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿El amor a Dios? Si es el amor a Dios, entonces las cosas están marchando bien, pero si es lo contrario, entonces tiene que arrepentirse y hay que cambiar esto. La respuesta honesta a esta pregunta revela mucho sobre lo que es el estado espiritual nuestro. En Gálatas capítulo 5, verso 24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo, vea, no dice que debemos intentar controlar nuestras pasiones. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo que deben controlar las pasiones y deseos, sino que deben ser crucificadas, camina. ¿Viste? No es controlarlas, es crucificarlas. Es decir, tienen que morir. ¿Viste? Y a veces nosotros tratamos de dominarlas. No haga eso. Tiene que morir. Las pasiones de la carne tienen que morir. Entonces, hay una radicalidad en el diagnóstico espiritual que no podemos ignorar. Quizás el aspecto más penetrante del diagnóstico espiritual, lo que se conoce como el hombre natural o el hombre carnal. Así de sencillo.
Aquella parte de nosotros que quiere servir a Dios con nuestra propia fuerza, con nuestros propios recursos, según nuestra propia sabiduría. Es decir, queremos servirle a Dios como nosotros queremos y no como dice la Biblia. Nos hacemos autosuficientes. Nos creemos. Entonces, necesitamos, amado hermano, que esa actitud ya no esté en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos servirle a Dios según nuestros propios criterios, según nuestra propia fuerza, según lo que nosotros creamos, según como a mí me parezca. Porque entonces, haciendo esto, entonces, ¿por quiénes somos controlados? ¿Por el Espíritu Santo o por nuestras propias emociones? ¿Viste? Por nuestras propias emociones y no por el Espíritu Santo. Entonces, es posible estar extremadamente activo en la obra de Dios y aún así estar operando en la energía de la carne. ¿Viste? No porque yo predique, no porque yo me pare aquí, no porque yo cante, porque yo adore, porque yo alabe, quiere decir que yo sea espiritual. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Es posible estar extremadamente activo en la obra de Dios y aún así estar operando en la energía de la carne. Ahora, Pablo advierte sobre esto en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 y 3. Dice: y yo, hermano, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el verso 3 dice: pues viendo que hay entre ustedes celos, contienda, ¿no son carnales? ¿Viste? Entonces notemos que Pablo está hablando con creyentes, no con gente incrédula. ¿Viste? Estaba hablando con gente que le servían a Dios, con gente que estaban trabajando a Dios allá, gente que estaban cumpliendo a Dios, haciendo un trabajo para Él. Ahora, este test diagnóstico aquí es el fruto, no lo que se hace para Dios, sino el carácter que se produce en ti. El fruto del Espíritu, todos sabemos que es cuál: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahora, la ausencia de estos frutos, incluso en medio de muchos servicios religiosos, es una señal de alerta que no podemos ignorar. Si no hay estos frutos, entonces ¿qué se está? ¿Viste? ¿Viste que sí es posible diagnosticar, identificar? Solamente observando a las personas, solamente observando su desenvolvimiento y su mover. Y usted dice: fulano está carnalito. ¿Viste? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo dice después: bueno, yo quiero que le hables de esto. Y la gente otra vez hablar de lo mismo, sí, porque es que todavía estás en la carne. Y hasta que no salga de ahí el Espíritu Santo, como Él te ama, Él no te va a sacar de ahí, no va a dejar de seguirte hablando hasta que sueltes eso. ¿Viste? Y a su nombre. Entonces, los frutos que se ven, amados hermanos, no son los que habla Gálatas, sino mayormente los de la carne. Entonces, hay otro aspecto profundo e importante en el diagnóstico espiritual que rara vez, se aborda en las iglesias de hoy: la conciencia del pecado versus la conciencia de uno mismo. Vea esto: muchos cristianos están preocupados por sus pecados individuales, y eso no es malo. Y eso no es malo, pero nunca llegan a confrontar el problema más fundamental. ¿Y sabes cuál es? Que su yo aún no ha sido crucificado. Esa es la raíz del problema. Nosotros podemos decir: oye, Dios mío, perdóname, Señor, porque yo pequé, hice X cosa, tal cosa. Está bien. Y tú estás quizás pendiente de ese tipo de situaciones, pero hay algo de lo que no se está pendiente y de que muchas veces se nos olvida. ¿Y sabes qué? De que el yo tiene que morir. ¿Viste? De que el yo tiene que ser crucificado. Porque si no es crucificado, entonces usted va a seguir pecando y pecando y pecando, viviendo bajo la atadura de una mente corrompida, viviendo bajo el envenenamiento de unas emociones en tu corazón, viviendo bajo una voluntad tuya y no bajo la voluntad de Dios. Entonces tu yo tiene que morir,
tiene que ser crucificado. Si no es crucificado, entonces ¿cómo podemos nosotros servirle a Dios? ¿Viste? Entonces es posible, vean, es posible estar muy conscientes de los pecados, pero completamente inconscientes del yo. Y ahí es donde está el problema, mi hermana Francesca. Lo que pasa es que todavía está la carne vivita. Y es la carne la que está gobernando. Bueno, entonces te voy a comenzar a meterte palo. Te voy a comenzar a castigar, te voy a dar duro. ¿Viste? Para que muera, para que sea crucificado. Entonces, podemos confesar nuestros pecados específicamente, repetidamente, y aún así, nunca entregar el trono de nuestras vidas a Cristo. Siempre el yo sigue reinando en ese trono. ¿Viste, hermano? Podemos confesar los pecados, específicamente, con lujo y detalle, pero todavía en el trono de nuestro corazón sigue sentado el yo de Jesucristo. Y cuando eso, mientras eso ocurra, entonces, hermano, no vamos a poder crecer espiritualmente. Ahora vean, Jesús dijo algo muy tremendo, nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, si alguno, vea, si hay alguno que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Vea, eso lo dijo en Mateo capítulo 16, verso 24. Nosotros nos conocemos ese verso de memoria. Ahora, ¿cuántos se han puesto a analizar un poquito ese texto? Porque vea cómo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo primero que él dice? ¿Viste? Él no dice, tome la cruz y después niéguese, no. Vea, niéguese a sí mismo y después tome la cruz y venga y sígame. Entonces, no es tomar la cruz, sino negarse a sí mismo primero, a través del diagnóstico espiritual, siendo honestos con nosotros mismos. Esto nos tiene que llevar a darnos cuenta de que nuestro mayor problema no son solo las faltas, sino nuestro yo que no ha sido rendido. ¿Viste? Allí está el origen del problema, mi hermano John. Mientras el yo no sea rendido a Cristo, mientras el yo no muera, entonces ¿cómo nosotros estamos siguiéndolo a Él? ¿Viste? Niéguese a sí mismo, es decir, tienes que morir. ¿Viste? Niégale a tu carne, al deseo de tus emociones, a lo que tu carne desea, niégaselo. Y complace en las exigencias del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo de Dios nos pide, lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, vea, la cruz no es solo para perdón de pecado, sino para la ejecución del viejo hombre. ¿Viste? La gente solamente ve la cruz como un símbolo de perdón de pecados. Pero recordemos, amado hermano, recordemos lo que el Espíritu Santo nos dijo a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos, cuando Pablo declaró diciendo, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido y no seamos más esclavos del pecado. ¿Viste? Vemos la cruz solamente como un símbolo de salvación, pero no la vemos como un símbolo de muerte al yo también. En donde yo fui crucificado, ¿verdad? Y fui luego resucitado en un nuevo hombre, según Cristo Jesús, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, ya no por la carne. Entonces, si la carne sigue gobernando, quiere decir que yo no he creído en el sacrificio que Él hizo, en que mi ser, mi carne, murió y fue crucificado. ¿Viste? Y ese es uno de los mayores problemas, amado hermano, que tenemos nosotros que resolver. El yo. Todo el tiempo el yo. Es como yo quiero, es como yo quiero, es como yo diga, es como a mí me plazca, es como a mí me parezca, y no como Dios lo diga.
Ahora, como le decía al principio, eso duele. Eso duele, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a vivir una vida en lo natural, en donde a usted no había nadie que le dijera a usted lo que usted tenía que hacer. Pero ahora nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que hay uno que vive en nosotros, que es el mayordomo de esta casa y que nos gobierna y nos conduce. Porque hasta eso se le ha olvidado a la iglesia. Hasta eso se le ha olvidado. Que nosotros, amados hermanos, no nos gobernamos nosotros mismos. Nos tiene que gobernar es el Espíritu Santo. Y que somos una casa, amados hermanos, somos una morada. Entonces el diagnóstico espiritual, amados hermanos, nos lleva a este punto crucial, en donde necesitamos no solo del perdón de Cristo, sino de nuestra crucifixión con Él. ¿Viste? Nosotros buscamos solamente que el sentirnos perdonados por el Señor, pero ¿acaso no sientes de que tú has muerto para vivir entonces una vida nueva en el Señor? ¿Viste? Esto tenemos nosotros que buscarlo, hermano, que Dios mío, verdaderamente que sí. Entonces veo que la cruz es el lugar donde el viejo hombre termina y el hombre nuevo comienza. El punto de transición entre vivir por nuestras propias fuerzas y vivir por la vida de Cristo en nosotros. Ahora, lo que les decía al principio, en Gálatas 2:20, lo resume perfectamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, vea, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí Pablo lo resume. Entonces Jesús no vino, vea, Jesús no vino para mejorar al viejo hombre. Jesús no vino a eso, sino para crucificarlo y reemplazarlo por una vida completamente nueva. Amén. Tu problema no es que necesitas intentar más, sino que necesitas morir más. Ese es el problema. Porque por falta de enseñanza, ayuno, revelación, conferencia, estudio, seminario, clase, predicación, Dios mío, consejo, atención al público, atención en privado, y paren ustedes contar, pero seguimos estando y caminando en la carne. ¿Viste? Entonces el problema no es que entonces necesitamos, bueno, vamos a inventar a ver qué hacemos. ¿Ah? Oye, mi hermano profeta, mi hermano pastor, ¿qué será que nos inventamos? ¿Será que entonces traemos a toda esa gente a las 3 de la mañana para la iglesia y tenemos que hacer un matutino, un culto a las 3 de la mañana para ver si está? No, el asunto no es eso. Podemos hacer matutinos, podemos hacer vigilia, podemos hacer lo que sea. Usted se puede parar a las 2, a las 3, a las 1 de la mañana, puede pasar la noche sin dormir, pero si usted no muere, entonces usted va a seguir en la misma condición. Tiene que haber más muerte al yo. ¿Viste? El problema no es que necesites intentar más cosas, sino que necesitas morir más. Necesitas morir más. Tu carne tiene que morir más. ¿Viste? Tienes que pisar esa carne, tienes que matar esa carne. ¿Viste? Tenemos estudios de todo tipo, hermano. De todo tipo de estudios, ¿verdad, hermana Paola? Mira, tenemos estudios, Dios mío, de cómo conducirnos con las esposas, con los hijos, en la casa. Y mire, yo me pongo a ver, yo digo, Dios mío, tú nos has entregado a nosotros, bueno, de todo. ¿Viste? Cómo usted se tiene que bañar, cómo usted se tiene que vestir, cómo usted se tiene que enjabonar, todo nos enseña el Espíritu Santo, Jesús. ¿Ah? Pero todavía queremos más, no. El asunto es que tienes que morir más. Porque a través de todo lo que Él nos entrega, nosotros tenemos que darnos cuenta, Dios mío, verdaderamente que yo estoy bastante malito. Porque es que tú me das, pero yo sigo viviendo lo mismo. O sea, quiere decir que entonces no estoy agarrando nada de lo que tú me estás dando. Quiere decir que yo sigo viviendo y haciendo las cosas soy yo.
y no conforme a como el Espíritu me las entrega, conforme a como el Espíritu las quiere. Pero por desgracia, vea, muchos aún están controlados por la carne, como si no hubieran muerto y resucitado. No han creído de verdad en el hecho consumado de la muerte y resurrección de Cristo por ellos, ni han obrado sinceramente según el llamamiento del Espíritu Santo a seguir, vea, el principio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Según la obra consumada de Cristo, ya han muerto y han sido resucitados, y según su responsabilidad como creyente, vea, su responsabilidad y la mía es darle muerte al yo y vivir para Dios, pero en la práctica no lo hacemos. ¿Viste? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Cuando usted sale a la calle, usted camina entre la gente de allá afuera y usted se siente como uno de ellos. Si usted se siente como uno de ellos, entonces vaya y arrepiéntase, porque usted no ha nacido de nuevo. Yo no sé si usted puede experimentar este tipo de cosas, pero cuando yo salgo a la calle, hermano, mire, yo no me hallo entre esa gente, no sé, yo me siento extraño, porque como nos enseña el Espíritu Santo, nosotros no somos de aquí, no somos de aquí, hermano. Y cuando usted camine en su espíritu, tiene que haber el entendimiento de que usted no vive para usted, usted vive para Dios. Y la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para el Señor. Cuando tú tienes esto presente, tu mover va a ser distinto, y todo lo que tú hagas siempre va a ser buscando agradarle a nuestro Dios, buscando agradarle a Él. Como consecuencia deplorable de esto, la iglesia está repleta de creyentes carnales. Vea, ¿viste? Por causa de no darle muerte al yo, Marita, la iglesia está repleta de puros creyentes carnales. Son creyentes, pero carnales. ¿Viste? Gente que anda conforme a la carne. Y como son carnales, vea, como son carnales, ¿qué sucede? Son incapaces de asimilar la enseñanza espiritual. Por eso es que no comprenden, hermana Francesca, cuando alguien habla en el Espíritu, pero ¿qué es lo que dice? Claro, si usted está en la carne, usted no va a entender, ¿no? Ajá. Busque, como siempre dice el hermano Edwin, busque señal, conéctese, ¿oyó? Conéctese en el Espíritu, porque hay gente que está como esos teléfonos que cuando se mueven de una zona pierden la cobertura, pierden la señal y bueno, quedan inservibles. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por consecuencia de esto, amados hermanos, son incapaces de asimilar la enseñanza espiritual y no se comprende, pero ¿qué es lo que está hablando? Dios mío, pero que no entiendo, ¿qué es esto? Bueno, ahí está, porque hay todavía carnalidad. Porque si usted está sentado allá y en tu mente están pasando cosas, ¿verdad, hermana Rosa? Están pasando situaciones, oye, pero ¿qué es que eso lo digo por mí? Cállese la boca y dele gloria a Dios, porque ¿quién más está sentado ahí? No lo voy a decir a los que están afuera. ¿Ah? No me lo voy a aquí a los que están allá afuera. Tengo que hablarle a los que están aquí adentro. ¿Viste? Tengo que hablarle a los que están aquí adentro. Sí, por ti. Ah, eso lo digo por mí, que soy un carnal. Sí, por ti. Eres un carnal. Tienes que arrepentirte. Así de sencillo, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Que los corintios, vean, se enorgullecían enormemente de su conocimiento y sabiduría. De todas las iglesias de ese periodo, la de Corinto era la más incluida. Pablo en su carta da gracias a Dios por su gran conocimiento. Él lo dice, doy gracias a Dios y esto y todo aquello. Ahora, si Pablo les predicaba un sermón, vea, un sermón, ellos podían comprenderlo, cada palabra que Pablo les hablara. Sin embargo, toda su comprensión estaba solamente en su mente. ¿Viste? Estaba solamente en su mente. Ahora, aunque lo sabían todo, estos corintios no tenían el poder para expresar en la vida lo que sabían. El Espíritu Santo nos enseña aquí a nosotros cosas tremendas, pero no sabemos cómo usarlas. ¿Por qué? Porque se está en la carne. Si usted estuviera en el Espíritu,
entonces usted va a saber cómo utilizar ese tipo de herramientas que el Espíritu Santo nos da. ¿Por qué? Porque esta casa de oración, amado hermano, el Espíritu Santo la ha equipado y la está equipando con cosas que otros no tienen. ¿Viste? Que otros no tienen, amados hermanos. Pero ¿por qué los creyentes de esta casa de oración continúan en la misma actitud? Porque son carnales y no quieren salir de ese estado. Porque el yo, no quieren darle muerte a ese yo. No quieren darle muerte, no quieren crucificarlo, no quieren golpear la carne. ¿Ah? No se quiere, hermano. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Entonces, vea esto. Lo que necesita o lo que necesitamos no es más enseñanza espiritual. Y no con esto, amados hermanos, quiero decir que entonces aquí no se va a predicar más, no se va a estudiar la Biblia. No, entienda, vea. Lo que se necesita no es más enseñanza espiritual, sino un corazón obediente. ¿Viste? Sino un corazón obediente que esté dispuesto a ceder su vida al Espíritu Santo y que ande por el camino de la cruz según el mandato del Espíritu Santo. Es decir, donde tu yo está muerto por completo. Y que lo que el Espíritu Santo de Dios ordene que tú hagas, usted sea obediente. Cuando tú te mueves bajo esa condición, que el Espíritu Santo de Dios te diga a ti, habla, haz esto o no hagas aquello, usted lo hace y usted tendrá el respaldo de Dios a donde usted vaya y a donde usted se mueva. Tendrás la cobertura de Dios por causa de ¿qué? De tu obediencia. Entonces, más enseñanza, más cosas que el Espíritu Santo de Dios nos quiera dar, no es lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos es más muerte al yo y un corazón obediente al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios nos ha dicho aquí, hermano, por boca de nuestro hermano profeta. Mire, hermano, hay cosas que Dios quiere hacer en esta obra. Hay cosas que Dios quiere entregarle. Pero ¿por qué no se las puedo entregar? Porque aún son niños carnales, son niños todavía. Hay mucha carnalidad, amados hermanos. Y una persona así no puede agradar a Dios, como decía al principio. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos cosas, amados hermanos, más profundas. Profundidad de Dios, experiencias en el mundo espiritual, manifestaciones gloriosas. Pero todavía, amados hermanos, no puede por causa de eso. En estos días el Espíritu Santo de Dios hizo énfasis a través de la boca de mi hermano profeta cuando él dijo que hubieron enseñanzas que se separaron. ¿Verdad que sí? Se tuvieron que parar por causa de ¿quién? De nosotros mismos, por causa de nuestro estado, por causa de nuestra situación. Entonces, ¿quién es el que está frenando el crecimiento de usted mismo? ¿Quién? ¿Sí? Nosotros mismos, hermanos. Entonces vean, amados hermanos, que una mayor enseñanza espiritual solo reforzará su carnalidad y servirá para que se engañen y se considere espiritual. ¿Viste? Solo eso, amado hermano, vea. Una mayor enseñanza espiritual solo reforzará su carnalidad y servirá para que se engañe y se considere espiritual. ¿Por qué? Porque entonces va a creer que es espiritual. Oye, porque es que me enseñaron a hablar en hebreo. Oye, porque es que me enseñaron el significado del tetragramatón. Oye, porque me enseñaron aquí lo que significa la palabra esto en hebreo y aquello y lo otro. Ya va, espérate. ¿Quién te dijo que porque tú sepas eso, ya tú eres una persona espiritual? Tus actitudes y tus frutos dicen que eres carnal. ¿Viste, hermano? Entonces vea que el creyente, vea que el creyente ni el pecador pueden valorar, vea, genuinamente la absoluta perversidad y contaminación de la carne de la manera que lo ve Dios, si no se lo muestra el Espíritu Santo. Usted mismo, por su propia cuenta, no es capaz de juzgarse a usted mismo. Pero ¿qué pasa? Porque tu forma de ver y de evaluarte no es como la de Dios. Tú lo vas a hacer bajo una consideración porque se trata de ti. ¿Sí me está entendiendo?
se trata de ti, de tu ser. Bueno, yo creo que yo estoy como, oye, del 1 al 100, yo creo que estoy como en 50. Y el Señor te dice, no, tú estás raspado, usted está en 0. Oye, Señor, usted está en 0, porque vea esto, vea. El creyente ni el pecador, vea, pueden valorar, es decir, pueden valorar genuinamente la absoluta perversidad y contaminación de la carne de la manera que la ve Dios, si no se lo muestra el Espíritu Santo. Entonces, tiene luego el Espíritu Santo que levantar a alguien, ¿viste?, para usarlo y para hablarte a ti y poner al descubierto la locura en la que tú andas. ¿Viste? Porque tú mismo, tú dices, oye, pero es que yo me congrego, pero es que yo me levanto a orar, pero es que yo leo la Biblia, pero es que yo repaso los estudios, sí, pero sigue siendo carnal. No es que te falte estudiar más la Biblia, lo que te falta es morir más al yo. ¿Viste? Y eso detiene el crecimiento, eso detiene el desarrollo espiritual. Amén. Amén. Entonces, cuando Dios levanta a alguien, entonces ahí es donde empieza luego y nos engrinchamos con esa persona. Bueno, pero ¿qué se cree el hermano? ¿Qué se cree el hermano? ¿Quién es él para hablarnos así? ¿Quién es ella para hablarnos así? ¿Quién dijo que así? Y así empezamos. ¿Viste? Pero cabezón, entiende, el Espíritu Santo de Dios está usando la boca de ella o de él o de cualquiera de ese niño que él quiera usar en ese momento para hacerte entender a ti tu estado espiritual, que estás mal delante de Dios y que tienes que arrepentirte, tienes que volverte a Dios. Pero entonces nosotros nos sentimos ofendidos, nos ofendemos porque Dios entonces no viene Él mismo y me lo dice a mí en mi cara. Que venga Dios y me lo diga a mí en mi cara aquí. Mire, cabezón, falta de respeto. Si Dios nada más asomara un poquito de su gloria delante de ti, tú quedas vuelto ceniza. Entonces Dios, por su amor, usa a otro, porque Dios dice, oye, yo voy a enviarle a un profeta, voy a enviarle a un pastor, voy a enviarle a un evangelista, voy a enviarle a un maestro para que le hable, porque es que si yo me presento allá, los voy a acabar todito. ¿Viste? Y a su nombre. Pero no pensamos eso. Entonces, solo, vea, solo cuando Dios por su Espíritu Santo ha revelado al hombre la verdadera condición de la carne, tal como Dios la ve, podrá el hombre enfrentarse con su carne. ¿Viste? O sea, tiene Dios que usar a alguien para poder revelarte a ti el estado en el que tú estás, en el que tú te encuentras, la condición carnal en la que tú estás. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas decir, oh, no me había dado cuenta que estaba haciendo esto. Pensé que lo que estaba haciendo estaba bien. Pensé que era libre de esto, pero no lo soy. ¿Viste? Entonces tiene Dios que, bajo la revelación, ¿verdad?, del Espíritu Santo, utilizando una persona, pone al descubierto tu estado. ¿Viste? Y le dice, usted está mal, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que volverse a Dios. O a través de la enseñanza te hace entender, como muchos aquí a veces se paran, oye, hasta hoy entendía o creía que estaba bien, pero me doy cuenta a través de este estudio que el asunto lo estaba haciendo mal, que estoy mal. Pero cuando sale de aquí lo sigue haciendo mal. Ah, mi hermana Madiuca, ese es el asunto. Tú lo reconociste aquí, pero el asunto es que lo sigues practicando. Bueno, Señor, dentro de un mes ya dejo de hacer eso, no. Si el Espíritu Santo de Dios te redarguye a ti de algo que tú estás haciendo, tú tienes que inmediatamente renunciar a eso y dejar eso. Y eso se llama obediencia, eso se llama sometimiento. Dios mío, me hablaste, Señor, en esta noche. Me hablaste, Dios mío, en esta mañana, en esta tarde. Yo listo, yo voy a dejar de hacer esto. Ya esto tiene que cambiar en mí. Amén. Entonces, en el grado en que un creyente sea iluminado por el Espíritu Santo para percibir algo de la lamentable condición de ser carnal, en ese grado se intensificará su lucha con la carne y sus fracasos serán evidentes más a menudo. O sea, cuando tú te das cuenta
a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios de tu estado, entonces tú vas a comenzar a tratar de batallar contra eso. Y va a ser una lucha. ¿Sabes por qué? Porque la carne no se va a dejar. La carne no va a querer doblegarse. Y tú vas a querer someterla. Pero la carne va a seguir queriendo levantarse. Y esa va a ser una constante lucha. Vea, que en el grado que un creyente sea iluminado por el Espíritu Santo para percibir algo de la lamentable condición de ser carnal, en ese grado se intensificará su lucha con la carne y sus fracasos serán evidentes más a menudo. ¿Por qué? Porque cuando la carne te venza, entonces tú vas a sentirte como el fracasado. Pero ahora, ¿por qué te vence la carne si Jesús se supone que la crucificó? ¿Viste? Porque no crees en el sacrificio que Él hizo. No tienes fe en el Señor. Entonces, durante este tiempo, el creyente sigue, por una parte, guerreando, y por otra parte, intentando mejorar o disciplinar su carne. Vea, ora, lee la Biblia, establece muchas reglas: no hagas, no apruebes, no toques, etc. Vea, y en la vana esperanza de dominar y domar a la carne, inconscientemente cae en la trampa de tratar el mal de la carne como un resultado de la falta de reglas y educación. Cree que si pudiese darle a su carne alguna preparación espiritual, se libraría de su problema. No ve que semejante tratamiento es inútil, porque la carne hay que matarla, Fabio. Amén. Tiene que morir. Usted no va a educar la carne. Bueno, la voy a disciplinar, como dice siempre el hermano Edwin. La voy a poner bonita, la voy a poner bien bonitica, arregladita, bella, hermosa. No, la carne tiene que morir, hay que matarla. Entonces, no hay que conquistar la carne tiene que morir. La crucifixión es el único camino para poder librarse de ella. Amén. Gloria. El único método de liberación es darle muerte, pastor. Es darle muerte. Debe ser crucificada. El Espíritu Santo no puede reformar la carne y por eso no vivirá en medio de carne pecaminosa. ¿Está viendo? No puede el Espíritu Santo de Dios moverse en gente que anda en la carne. No puede. No habita en el creyente con el propósito de mejorar la carne, sino para luchar contra ella. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Él no va a venir a nosotros a tratar de dominar la carne, Él viene a matarla. ¿Viste? Y hay que darle muerte. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué les pareció este diagnóstico? ¿Ah? Ese es un examen que no se el Espíritu Santo en esta noche. Para ayudarnos a todos y a cada uno de nosotros a que nos podamos dar cuenta, amados hermanos. Recuerde esas tres áreas, recuerde la mente, la voluntad y las emociones. Hágale un seguimiento a su mente, a su voluntad y a sus emociones para que usted vea. ¿Viste? ¿Son guiadas por el Espíritu o son guiadas por la carne? ¿Están rendidas al Espíritu o están rendidas a la carne? ¿Viste? Y a su nombre. Entonces, esta es la palabra, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios quiso pues darnos en esta noche. Amén. Así que póngase sobre sus pies. Y ya lo demás, iglesias del Señor, bueno, le corresponde a usted hacerlo.